Graça e paz, mi querido hermano, que Deus bendiga de maneira maravilhosa tu vida, que seas lleno del Espírito Santo e completamente usado por Deus por meio de este mensaje. Mi deseo es que tu vida sea bendecida y quizás cambiada por medio del texto que leeremos hoy y de las aplicaciones prácticas para nuestra vida. El mensaje que traeré hoy es el mismo mensaje que hemos predicado hoy por la mañana en nuestra iglesia Adoración Hermanos Menonita. Y hoy hablaremos un poco sobre lo que Jesús hizo por ti y por mí. Mi deseo realmente es que todo lo que hablamos sea completamente introducido en tu corazón, de manera que tu corazón prenda fuego del Espíritu y que pueda realmente llevar este amor a quien necesita. Si usted ya conoce a Jesús, mi clamor es que usted pueda compartir este mensaje con quienes no conocen. Pero si usted aún no conoce a Jesús de la manera que deberías conocer, mi deseo es que usted sea plenamente lleno del Espíritu Santo en este momento y que Jesús sea real en tu vida. Amado hermano, antes que empecemos, quiero pedir un gran favor tuyo. Que usted pueda compartir este mensaje en tus estatus y también que puedas inscribirse en el canal. Clamo esto a usted para que nosotros como Misión Latinoamérica podamos alcanzar más y más personas en el nombre de Jesús. Hoy leemos el texto de Isaías 53, uno de los textos más lindos de todas las Escrituras. Leamos juntos, dice así el texto bíblico. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Mi amado y mi amada, este texto es uno de los textos que realmente revelan que las Escrituras o que la Biblia realmente es palabra de Dios. Este texto fue escrito 700 años antes de Cristo, comprobado con estudios arqueológicos que realmente fue escrito antes de Cristo. Hay copias fechadas de más de 100 años antes de Cristo de este mismo texto. Y este texto revela
exactamente lo que pasaría con Jesús, nuestro Mesías, 700 años después de lo que fue escrito. Entonces la Biblia es maravillosa, ella no falla en ninguna de sus profecías, y hablando sobre el Cristo en este texto es algo magnífico, es algo maravilloso. Entonces, mis amados hermanos, quiero empezar con la lectura del primer versículo, aplicando así en nuestras vidas según el texto nos vaya comentando. La primera parte dice así: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Amado y amada, empezamos el texto con una pregunta muy fuerte, con una pregunta que realmente rompe nuestros corazones, una pregunta que saca completamente a nuestro orgullo para un lado. El texto está hablando del principal problema de la humanidad. ¿Quién ha creído? Hermanos, empecé hablando este mensaje sobre la importancia de este texto y cómo este texto comprueba que la Biblia realmente es verdadera. Ella es real en lo que habla. Ella no está mintiendo, no es un cuento de hadas. Por lo contrario, ella es relevante, ella es inigualable con ninguna otra escritura jamás escrita en la faz de la tierra. Por lo tanto, usted puede tener dos opciones al momento de lidiar con la palabra de Dios: el creer y el no creer. Por eso, nuestro profeta Isaías dice lo siguiente: ¿quién ha creído en nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Es muy interesante que el poder del Señor está completamente conectado con el creer en el mensaje predicado. Porque la Biblia dice que el poder de Dios se revela en el Evangelio. Entonces, si usted quiere experimentar el poder de Dios, si usted quiere ver a Dios verdaderamente, usted necesita creer en la palabra de Dios. Y esto, amado hermano, no hablo únicamente a aquellos que aún no conocen a Jesús, pero a tu vida también, porque nosotros tenemos pecado y la Biblia, ella confronta tenazmente nuestro pecado, del orgullo, de la envidia y tantos otros pecados que tenemos en nuestra vida. La Biblia viene en contra, y muchas veces cuando llega en esta porción de las Escrituras en que va a hablar de nuestro pecado, de nuestras fallas, nosotros generalmente rechazamos aquella porción de las Escrituras porque ella nos ofende. Entonces, amado hermano, lo primero que te pido es que experimente completamente el poder de Dios en tu vida, el poder de transformación de vida que hay en Dios por medio de creer en la palabra de Dios. Entonces crea no en una porción, pero crea en ella completamente, porque ella puede sí cambiar completamente tu historia, tu vida, tu realidad. Entonces, esta es mi oración, este es mi deseo, este es mi anhelo, que ya de primera podamos abrir nuestros corazones a Jehová y dejar que Dios hable con nosotros. Por eso, saque toda barrera que usted tiene contra Dios y ore en este momento: Dios, hable conmigo. Quizás usted está buscando una respuesta de Dios para tu vida y quizás esta sea la respuesta, esta predicación, este texto sea la respuesta que usted está buscando de Dios. La continuación del texto empezamos diciendo así: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlos, fue despreciado y no lo estimamos. El segundo versículo y tercer versículo de nuestro texto habla sobre el aspecto de Jesús. Nosotros imaginamos un Jesús que sea semejante a un comercial de shampoo, no sé, con sus pelos largos, sedosos, con su barba linda, con aquel cuerpo escultural. Jesús era una persona común,
común como tú y yo. Una persona con sus aspectos semejantes. Era una persona completamente común. Él solo no tenía pecado, ¿ok? Él no tenía ningún pecado, pero en lo demás era una persona común. Él era un humano, ¿ok? Jesús, siendo Dios, se hizo hombre por ti y por mí. Entonces, mi querido, mi querida, nosotros vemos Isaías, él empieza hablando sobre la cuestión del rechazo del mensaje, pero después él presenta que Jesús fue una persona rechazada. Jesús realmente fue una persona completamente rechazada. En su nacimiento no hubo lugar en ninguna hospedaje para él. No hubo casa que lo abrigara. Él tuvo que nacer en medio de los animales. A los 40 días de vida, Jesús tuvo que huir porque un rey quería matar todos los niños en la tentativa de matar a Jesús. Entonces Jesús, él fue rechazado desde su nacimiento y después él fue rechazado por fariseos, por personas que querían seguirlo. Jesús pasó por muchas y muchas situaciones de rechazo. Y ahora te pregunto a ti sinceramente, ¿será que en tu vida no hay un rechazo a Jesús cuando Él quiere tocar en alguna área de tu vida que usted no quiere que Él toque? ¿Será que nosotros no estamos rechazando también a Jesús y no dando espacio en nuestra vida para que Él actúe en nuestra empresa, en nuestro casamiento, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestros momentos de ocio, en nuestras diversiones? ¿Será que Jesús está completamente y en todo lugar en nuestra vida? Jesús es una persona acostumbrada con el rechazo. La palabra de Dios en Juan dice lo siguiente, que Él era luz y la luz vino al mundo, pero el mundo no lo recibió. Porque el mundo era tinieblas y la luz revela el pecado, las malas obras de las tinieblas. Entonces, ¿será que nosotros no estamos muchas veces, mi amado, mi querido, rechazando a Jesús por causa de nuestros pecados? ¿Será que no estamos haciendo de igual manera como Herodes, de igual manera como aquellas personas que tenían casa que no quisieron recibir a Jesús? ¿Será que estamos cerrando las puertas de nuestra vida para el nacimiento de Jesús en nuestro corazón? Esto es algo muy preocupante y realmente usted tiene que parar un poco y pensar si esto no es una realidad en tu vida. La continuación del texto dice así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Ahora, el texto está preocupado en demostrar por qué Jesús murió en una cruz. Hermanos, esto aquí es 700 años antes de Cristo. Jesús, cuando murió, Él no fue tomado de sorpresa. No fue una traición de uno de sus discípulos que lo hizo morir. No fue por una falsa politicaje que tenía en su tiempo que lo hizo morir. No fue por una acusación falsa. Jesús no fue un mártir. Él entregó su vida. Entonces, el primer hecho del por qué Jesús murió en una cruz, el primer hecho es que Jesús murió por nuestra causa. En la cruz, Jesús estaba mirando hacia usted. En la cruz Jesús miraba tus ojos. En la cruz Jesús decía así: estás perdonado. En la cruz Jesús miraba tu vida y decía lo siguiente: está consumado. No hay más nada para este pequeño. En la cruz Jesús dijo para ti: yo te amo, mi hijo. Te quiero. Quiero tenerte en mi vida. Hermanos, Jesús murió por causa de nuestros pecados.
La Biblia dice lo siguiente: Él llevó sobre sí nuestras enfermedades y dolores. Él llevó todo lo que hace mal en nuestra vida. Todo el pecado que nosotros cometemos contra Dios, Él cargó sobre sí. Está en Jesús. Y es exactamente esto que Él hizo en la cruz. Hermanos, si hubiera cualquier otra forma de salvación, Jesús no moriría en la cruz. Pero como no hay, Jesús entregó su vida para que usted tenga salvación. Fue por tus pecados y por mis pecados que Jesús murió en una cruz. Y el segundo motivo por el cual Jesús murió fue por Dios. Amados hermanos, imagínense que alguien entre en tu casa, mate a toda tu familia y de repente él sea preso y estás frente al juzgado y el juez dice así: no, está perdonado nomás, viva tu vida, sé mejor. ¿Qué usted pensaría sobre el juez que simplemente perdonó a aquel asesino de tu familia? Creo que usted pensaría que él sería injusto, que él sería un corrupto o cosas peores. Entonces, de la misma forma que un juez no puede perdonar a un asesino, a alguien que hizo algo equivocado simplemente por perdonar, Dios del universo no puede perdonar sin ejercer su justicia. Entonces, hermano, Dios es santo y Él no permite el pecado. El pecado tiene una consecuencia. Todo pecado que realizamos en nuestra vida trae una consecuencia clara hacia nosotros. La paga del pecado es la muerte. Porque todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Nosotros estamos afastados de la presencia de Dios. Ahora haga un cálculo básico. Usted ya mintió. Usted ya habló palabrotas. La Biblia dice que hablar el nombre de Dios en vano es pecado. Usted ya habló el nombre de Dios en vano. La Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, en todos los instantes. ¿Será que en todos los instantes amamos a Dios sobre todas las cosas? Entonces, si sumamos todos nuestros pecados, digamos así, que nosotros pecamos 10 pecados nomás por día. ¿Cuántos años usted tiene? Si usted tiene 10 años, usted ya ha pecado 36,000 veces. Ahora, ¿cuántos años usted tiene? Y ahora, ¿cuántos pecados será que cometemos por día? Entonces, mi amado hermano, Adán y Eva estaban con una gran intimidad con Dios. Dios venía a hablar con ellos todos los días y ellos decidieron pecar. Un único pecado hizo con que Dios afastara a Adán y Eva de ellos. Entonces, alguien necesitaba morir por nosotros. Alguien necesitaba pagar el precio del pecado. Y ese alguien fue el propio Dios. Cristo se hizo carne para que nosotros, tú y yo, tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Cambio de vida. Fue por eso que Jesús tuvo que morir. Él murió por tu causa y por mi causa, por nuestros pecados. Y Él murió por Dios, para que Dios pudiera perdonarnos. A continuación del texto empieza a hablar sobre nuestra condición de vida. Y dice lo siguiente: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, nosotros andábamos completamente como ovejas sin pastor. Hacíamos lo que queríamos para nuestra vida y la oveja sin pastor, ella hace exactamente lo que es prejudicial para su propia vida. Busca en internet ahora historias de ovejas que se perdieron. Vas a ver que estas ovejas, ellas andan por caminos que no son buenos para ellas se lastiman, ellas no consiguen más andar y por una y otra vez terminan muertas. Entonces nosotros andábamos igual a estas ovejas, sin un pastor, sin alguien que nos cuidara, sin alguien que nos guiara. Nosotros andábamos completamente sin un destino, sin un guiar, sin un propósito de vida. Sin embargo, el Señor hizo recaer sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros.
El versículo 7 dice que Cristo fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan del texto que habla sobre Jesús perante Pilatos? Jesús no abrió su boca. Jesús no habló. Pilatos casi quiso soltar a Jesús, liberar a Jesús, sin que Jesús abriera su boca. Si Jesús abriera su boca, mi amado hermano, Él no conseguiría morir por ti y por mí. Entonces Jesús tenía un propósito claro. Él tenía un propósito exacto de salvación para usted y para mí. Jesús sabía lo que estaba haciendo y Él tenía un propósito de salvación para tu vida y mi vida, amado hermano. Fue por eso que Él, como oveja muda, como oveja que no abrió su boca, Él ha morido por ti y por mí. Frente a sus trasquiladores, Él no habló nada. La Biblia dice a la continuación del juzgamiento de Jesús: después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó con su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Jesús sufrió por nuestra transgresión. Versículo 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Este texto revela que Jesús realmente Él quiso morir por ti y por mí, y que Él ha tomado, Él realmente ha sufrido. Hermanos, no fue fácil lo que Jesús pasó. Humanamente hablando, es una de las peores torturas ya inventada en la humanidad, la muerte en la cruz y el proceso hasta llegar en la cruz. Jesús literalmente fue molido vivo. Jesús ya no tenía espalda cuando llegó en la cruz. Jesús no tenía ni siquiera fuerza para llevar una madera hacia la cruz. Jesús estaba agotado, Él realmente se entregó y fue molido por Dios. Pero la palabra de Dios dice que su descendencia se prolongará y llevará a cabo la voluntad de Dios. Esto todo estaba en la voluntad de Dios para que nosotros fuéramos salvos. Y lo más interesante es que nosotros ahora somos llamados de descendencia de Cristo. Somos hijos de su obra, somos salvos por lo que Él hizo, tenemos descendencia, tenemos herencia del Señor por medio de la salvación en Cristo. El versículo 11 dice lo siguiente: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Hermano, acá está hablando de la resurrección de Cristo. Este texto es fantástico. Él revela cómo Jesús murió, de qué manera, en medio a los malhechores, pero después revela que Él resucitó y que Él cargará la iniquidad de muchos, que Él justificará a muchos. El versículo 12 dice así: por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Acá está hablando de la ascensión de Cristo y ahora Él está en gloria. Jesús está a la diestra del Padre en su glorificación. Y por fin, la última parte del versículo 12 dice así: cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Con esto quiero hacer el cierre del mensaje. Presten atención que en el versículo 12 se deja bien enfático que Jesús justificó a muchos, que Él cargó el pecado de muchos. Hermanos, muchos no son todos. Jesús no murió por todos, Jesús no salvará a todos. Jesús solo salvará a aquellos del primer versículo. ¿Quién ha creído en mi predicación? ¿Y quién ha visto el poder de Dios? Hermanos, la Biblia dice así: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación.
Cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted cree en este mensaje que Jesús realmente murió por ti y cargó sobre sí tus pecados, es en este momento que usted habla, no hay más nada que pueda hacer para ser salvo, a no ser entregar mi vida a Jesús. Es en este momento que tus pecados son cargados en la cruz. Es en este momento que usted te convierte en una persona salva. No hay otra manera de salvación. Jesús, cuando estaba en la cruz, crucificado, habían 2 ladrones, uno a cada lado. La tradición dice que aquel que se arrepintió se llama Dimas. Y dice que este ladrón estaba primero zombando de Jesús, estaba primeramente haciendo palabras feas contra Jesús, pero de repente el Espíritu Santo toca en su corazón y él habla, cállese, al otro ladrón que blasfemaba, cállese, porque este está siendo crucificado con nosotros, pero este no tiene pecado. Y de repente él deja de hablar con el otro ladrón y empieza a hablar con Cristo y habla, Jesús, cuando entrares en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús les responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano, este ladrón no se bautizó, no dio el diezmo en la iglesia, no frecuentó ningún culto, no hizo buenas obras, no era de la iglesia católica, él no era nada. Él creyó. Él creyó. Él creyó que Jesús estaba muriendo por sus pecados. Y su mayor anhelo era estar con este Señor, con su Señor, en el paraíso. Este fue el primer salvo por la cruz. La primera persona que se salvó por el ministerio de la cruz. Y después de ellas muchas otras personas fueron salvos, incluso yo quien lo sabe. Cristo me ha salvado. Él ha cambiado mi vida. Y si usted aún no tiene Cristo en tu corazón, este es un excelente momento para bajar tu cabeza y orar al Señor. Para que Él cambie tu vida, para que Él entre en tu corazón. Y usted que ya es cristiano, ya ha tomado esta decisión, es el momento de clamar que Jesús trabaje en nuevos puntos de tu vida. Amado hermano, amada hermana, hermanos hermosos en el Señor, clamo que este mensaje sea muy real en tu vida. Yo quiero solicitar algo a usted, que usted además de recibir este mensaje puedas compartir. Voy a pedir algunos favores para ti. Si usted puede inscribirse en el canal y también compartir este video en los estatus de tus redes sociales, puede ser WhatsApp o cualquier lugar. Por favor, ayúdenos a que este mensaje de salvación llegue a lo máximo de personas posibles. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios llene tu vida del mensaje de Él y de la presencia de Jesús. Bendiciones.